Un saludo estudiantes, bienvenidos a esta presentación de ajustes y tolerancias de dibujo industrial 2. Introducción. La fabricación de piezas en el taller no permite obtener estas con las dimensiones y formas geométricas exactas con que se definen en los dibujos. Siempre se produce una inexactitud, una pequeña discrepancia entre la pieza teórica o ideal, consignada en el plano, y la pieza real, obtenida en el taller por el procedimiento de máquinas y herramientas. Estas divergencias pueden afectar las dimensiones de la pieza y la forma, la posición, la orientación y la calidad de las superficies. Tendríamos una presentación teórica y una real. Intercambiabilidad. La fabricación de máquinas en serie precisa que las piezas de que se componen, construidas conjuntas o independientemente, puedan montarse sin necesidad de un trabajo previo de acondicionamiento. Funcionabilidad. Las distintas piezas acopladas entre sí deben permitir el buen funcionamiento del sistema. Esto quiere decir que si se va a intercambiar una pieza, por ejemplo como un rodamiento, debe quedar con la misma precisión de la pieza original que poseía el montaje. El conjunto presentado en la figura, compuesto por un árbol y un rodamiento para conseguir un funcionamiento exento de vibraciones, ha de reunir, en lo que se refiere al acoplamiento de piezas entre sí, la siguiente condición. Cualquier rodamiento de tamaño adecuado debe ser montado con una ligera presión, es decir, deberá quedar fijo en el árbol, en este caso porque no tenemos ranura de sujeción ni tenemos algún tipo de sujeción del aro interno del rodamiento. Para conseguir esta condición es necesario que antes del montaje de las piezas el diámetro del árbol sea ligeramente mayor que el diámetro interior del rodamiento. El ideal sería la fabricación de piezas exactamente iguales, pero resulta imposible de conseguir, por lo que se obliga a tolerar inexactitudes dimensionales, geométricas y superficiales comprendidas entre límites admisibles para que las piezas construidas sirvan como si se hubiesen fabricado expresamente para el mecanismo en el cual se montan. Estas inexactitudes admisibles se denominan tolerancias y pueden ser dimensionales, geométricas y superficiales. Las tolerancias se aplicarán únicamente en aquellas cotas y superficies que aseguren el montaje y la funcionabilidad de la pieza. La imposibilidad de poder obtener una dimensión exactamente igual a la correspondiente cota indicada en el plano de la pieza puede ser debida a múltiples causas, entre ellas la falta de precisión de los aparatos de medida, los errores cometidos por los operarios, deformaciones mecánicas, dilataciones térmicas, falta de precisión en las máquinas y herramientas, entre otros. Las tolerancias que limitan estas irregularidades dimensionales se denominan tolerancias dimensionales. Para la fabricación de una pieza es conveniente que los límites entre los que pueda variar sus dimensiones sea lo más amplia posible, ya que siendo mínima esa tolerancia exigirá una mayor atención en la fabricación, máquinas más precisas, operarios más calificados, entre otros, lo cual sin duda encarecerá su costo. Aquí tenemos un gráfico en el que se muestra la variación experimentada por los costos de fabricación en función de la precisión, es decir, a medida que las tolerancias se hacen más pequeñas, los costos se hacen elevados. A medida que las tolerancias decrecen, los costos también disminuyen. Vamos ahora con unas definiciones. Eje es el término utilizado para designar una medida exterior de la pieza que se acopla en el agujero, sea o no pieza cilíndrica, y se representa por letras minúsculas. Es decir, en estos sistemas se habla de eje y agujero, pero pueden ser también piezas prismáticas. Agujero, término utilizado para designar una medida interior de una pieza donde se aloja el eje, ya sea o no pieza cilíndrica, se representa por letras mayúsculas. La medida nominal dn o dn es el valor indicado en el dibujo para una medida determinada con respecto a la cual se evalúan los errores y desviaciones. Corresponde con la medida teórica o ideal obtenida por el cálculo. Medida efectiva o real es la medida de un elemento obtenida como resultado de una medición efectuada una vez construida la pieza. Medidas límites corresponden con las medidas extremas admisibles dentro de cuyo intervalo debe encontrarse la medida efectiva para que la pieza no sea rechazada. Medida máxima o dm es la mayor medida admisible en un elemento, y medida mínima dm minúscula es la menor medida admisible en el elemento. Cuando tenemos mayúsculas estamos hablando en este caso del agujero, y las letras minúsculas representan el eje.
Aquí tenemos otras definiciones como la desviación o diferencia superior, que en algunos casos se expresa como ES, ya sea agujero o eje, o ES o DS, ¿ok? La diferencia algebraica entre la medida máxima y la medida nominal correspondiente. Desviación o diferencia inferior, EI o DI, es la diferencia algebraica entre la medida mínima y la medida nominal correspondiente. La línea de cero es la representación gráfica de tolerancia ajuste. Es la línea a partir de la cual se representan las desviaciones. Es la línea de desviación nula y corresponde con la medida nominal. Es decir, aquí en este dibujo que tenemos, la línea cero corresponde con lo que sería el diámetro nominal del eje, ¿ok? O del agujero. La tolerancia es el error que se admite en la fabricación, es decir, la diferencia entre las medidas máximas y mínimas. También puede definir como la diferencia algebraica en la desviación superior e inferior. La medida práctica del elemento a que ha de quedar dentro de la zona de tolerancia para que la pieza no sea rechazada. El concepto de tolerancia representa la consideración de dimensiones sumamente pequeñas, utilizándose la micra como unidad de medida. Esta medida de micra equivale a 0,01 milímetros, es decir, a 1 milímetro dividido en 1000 partes. Aquí tenemos otras ecuaciones como hallar tolerancia, como los rangos de tolerancia, desviación superior e inferior. En esta lámina tenemos posiciones. La tolerancia la determina la característica del juego o apriete en la que debe tener el ajuste. Las diferentes posiciones que la tolerancia puede ocupar con respecto a la línea de cero son las siguientes. Tolerancia completamente situada por encima de la línea de cero, que es el caso que está en la parte inferior hacia la izquierda. La desviación superior e inferior son positivas. Después viene la tolerancia situada por encima de la línea de cero apoyada sobre la misma. La desviación superior es positiva y la desviación inferior es nula. Tolerancia situada por encima y por debajo de la línea cero. Desviación superior es positiva y la desviación inferior es negativa. Tolerancia situada simétricamente con respecto a la línea cero. La desviación superior es positiva y la desviación inferior es negativa, pero con la particularidad de que el valor absoluto de ambas desviaciones coincide, es decir, está en el medio, ¿ok? Y el valor de tolerancia es el doble valor de las desviaciones. La tolerancia situada por debajo de la línea cero y coincidente con la misma, la desviación superior es nula y la desviación inferior es negativa, y existe la tolerancia completamente situada por debajo de la línea cero, donde las desviaciones superior e inferior son negativas. Aquí en los dibujos se ilustra cómo pueden ser desde las dos positivas hasta las dos negativas y todas las combinaciones intermedias, siempre teniendo en cuenta lo que es la desviación superior y la desviación inferior. Indicación de la tolerancia. En un caso general, una cota con tolerancia dimensional se indicará con su medida nominal seguida de las desviaciones. La desviación superior indicará encima de la desviación inferior. Ambas desviaciones se indicarán con un signo correspondiente en las mismas unidades que la medida nominal. Por ejemplo, en este caso tenemos que puede ser 40 más 0,2 milímetros menos 0,1 milímetros. Esa sería la inferior y la superior. Es decir, nuestra medida nominal va a variar entre estas dos. Las tolerancias situadas simétricamente con respecto a la línea 0. Si la tolerancia está situada simétricamente con respecto a la línea 0, solamente se notará una vez el valor de las desviaciones y irá precedida por el signo más menos. Esto en caso de que sea simétrica solamente, ¿ok? Una de las desviaciones es nula. Si una de las desviaciones es nula, esta se expresará por 0. Es decir, tenemos la inferior 0 y la superior más 0,2. Y las medidas límites. Las medidas límites pueden también indicarse cuando la medida máxima encima de la medida mínima. Y estos ejemplos de cota y tolerancia están en milímetros. Es decir, yo puedo colocar las medidas también en vez de las desviaciones. Medidas limitadas en un sentido. Si las medidas están limitadas solamente en un sentido, deberá indicarse a continuación de la misma la palabra mínimo máximo. Es decir, eso es en caso que solamente se tome en cuenta la desviación superior o la desviación inferior. Tolerancia de medidas angulares. Las notaciones admitidas para la indicación de tolerancia a las medidas lineales se aplican igualmente a las medidas angulares. Es decir, aquí tenemos más o menos 0 grados y aquí tendríamos los minutos. Okay, de esta forma se pueden expresar medidas angulares con tolerancia. Tolerancias normalizadas ISO. Con la introducción, el Comité Internacional de Normalización ISO, constituido por numerosos países, estudió y fijó el método racional para la aplicación de las tolerancias dimensionales en la fabricación de piezas lisas. En dicho estudio se puede considerar una serie de grupos dimensionales, una serie de tolerancias fundamentales y una serie de desviaciones fundamentales.
Grupos dimensionales. Las medidas nominales se han reagrupado en una serie de grupos dimensionales con el fin, primero, de reducir el número de herramientas, calibres y demás elementos constructivos utilizados en la fabricación. Segundo, evitar el cálculo de tolerancias y variaciones para cada medida nominal, es decir, los diámetros están agrupados en rangos. Las diferentes medidas nominales comprendidas dentro de un grupo dimensional se les aplicará las mismas tolerancias y variaciones fundamentales. Es decir, si yo tengo un eje que va desde 50 milímetros hasta 80, entonces van a caer dentro del mismo grupo y clases de tolerancia. Grado de tolerancia. La tolerancia fundamental es la tolerancia que se determina para cada grupo de dimensiones y para cada calidad de trabajo. Calidad de la tolerancia o índice de tolerancias IT. Conjunto de tolerancias consideradas que corresponden a un mismo grado de precisión para todas las medidas nominales. Está directamente relacionada con el grado de calidad del acabado de la pieza fabricada o precisión del mecanizado. Las normas ISO 286 recogen un conjunto de 20 calidades diferentes designadas con los índices IT01, IT0 y así sucesivamente hasta el IT18, de forma que la calidad en el acabado disminuye cuando aumenta el índice de la tolerancia. Las series de tolerancia están escalonadas a partir de 5 y es el producto de la unidad de tolerancia por un múltiplo. Por ejemplo, aquí tenemos las tolerancias, los grados, las clases desde IT01 hasta I18. Y aquí tenemos las diferentes desviaciones que cada vez van aumentando. ¿Okay? Este es el rango de multiplicación. Aquí hay unos conceptos básicos que toman en cuenta este sistema, como es la temperatura de referencia, que es una adoptada a 20 grados centígrados, unidad de medida, la unidad es el milímetro, y la tolerancia se mide en micras. Los diámetros nominales y los grupos formados en el sistema ISO se comprenden en diámetros de 1 a 500 milímetros formados por grupos como se indica más adelante. Y la unidad de tolerancia se calcula así con unas ecuaciones que se desarrollaron para calcular donde I se expresa en micras y D en milímetros. D es la medida geométrica de los valores extremos para cada uno de los grupos de los diámetros. Como para manejar tolerancias usamos son las tablas, entonces en este caso no aplicaríamos la ecuación, sino que ya usaríamos directamente las tablas. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de tolerancia en cuanto a las calidades. Tenemos las clases desde IT01 hasta IT18. Aquí tenemos por lo menos, estas serían de muy alta precisión, esta sería para equipos de metrología y de piezas de gran precisión, que son las que se usan para medir, como las galgas patrón. Y aquí tendríamos piezas que se han de ajustar, o sea, piezas de trabajo normal, y estas serían superficies prácticamente sin ninguna tolerancia, o sea, donde la tolerancia es muy amplia, ¿ok? Y aquí tenemos los rangos de diámetros. Entonces, cuando estamos buscando una IT, seleccionamos por ejemplo para el diámetro de la medida nominal y según la amplitud de su tolerancia podemos seleccionar una. Por ejemplo, si tiene una medida nominal de un agujero de 40 milímetros y la desviación superior es de 0,18 milímetros, la desviación inferior de 0,43, la expresión en el sistema ISO se obtiene calculando la tolerancia, que sería el 18 menos 43, y eso me da una calidad de 25 micras o una tolerancia. Como el diámetro nominal es 40, se busca en la tabla el valor correspondiente a un diámetro de 40 que está entre 30 y 50 y con un rango de tolerancia de 25 y conseguimos que es una IT7. Este sería un procedimiento. Si tengo los valores estoy buscando la clase, o pueden haber elementos contrarios. También aquí podemos ver que estas son las que generalmente utilizamos, porque ya hacia este lado pues se hacen muy costosas, como lo indica la gráfica. Entre mayor tolerancia, mayor precisión, mayor costo. Aquí tenemos una tabla que resume algunos procesos de obtención de superficies, con las calidades. Y por ejemplo, el torneado, que es muy común, puede lograr unas calidades entre 13 y 7. Ya de ahí hacia acá ya requiere máquinas como el rectificado que se utiliza para los motores cuando se van a hacer ajustes en las bancadas y en las bielas. Puede llegar hasta una clase 5, de las IT. Y ya estos procesos serían muy sofisticados. Aquí tenemos el sistema ISO de tolerancia en las posiciones, que están definidas por letras, en este caso para los ejes. Recuerden que es la minúscula y vamos desde la A hasta la ZC, y aquí tenemos en este caso se va a manifestar una diferencia
fundamental como DS, aquí una de I que es como interferencia, ¿ok? En estos casos, como es un eje y estos están por debajo, las letras A hasta la G están por debajo, aquí quiere decir que van a ser menores que el diámetro nominal, y en este caso serían mayores que el diámetro nominal, y la H está en el medio y la JS son simétricas, ¿okay? Esta es una clase de tolerancia que es simétrica, sería como una transición. Igual para los agujeros tenemos, pero con letras mayúsculas desde la A hasta la ZC. Igualmente, si este es el agujero, aquí tendríamos como que el agujero es más grande que la medida nominal, tenemos una zona como de transferencia, y aquí tendríamos ya los aprietes, ¿okay? Porque los agujeros son más pequeños que las medidas nominales. El sistema de tolerancia normalizada ISO establece una serie de posiciones de tolerancia con respecto a la línea cero. Se ha previsto para cada grupo dimensional toda una gama de desviaciones, las cuales definen la posición de tolerancia con respecto a la línea cero. Y aquí tenemos toda la notación de las que son las desviaciones superior e inferior, las letras mayúsculas para agujero y letras minúsculas para eje. ¿Okay? Y también tenemos un valor de la desviación fundamental, que es elegida para definir la posición de la tolerancia con respecto a la línea cero. Se adopta como desviación fundamental la más próxima a dicha línea. Cada posición de tolerancia viene simbolizada con una letra, y a veces hasta dos en las que están al final, minúsculas para los ejes y mayúsculas para los agujeros. Aquí tendríamos, por ejemplo, para los ejes, que son las letras minúsculas, una gráfica donde se mueven las diferentes letras para las tolerancias. Las posiciones de la A a la G vienen fijadas por su diferencia superior, es decir, ahí vamos a conseguir ES en las tablas. En la posición H la diferencia superior es 0, ¿okay? La H coincide con la 0 y es muy común conseguir este tipo de tolerancia. Y la inferior es negativo, y después en las posiciones J o JS, que son las de tolerancia a posición, atraviesa la línea de referencia como la transición, y JS es el indicativo de que la posición es simétrica, ¿okay? La tolerancia está dividida entre dos. Y las posiciones K hasta la ZC, la zona de tolerancia está por encima de la línea 0, siendo su diferencia fundamental a la diferencia inferior EI. Aquí tenemos, para cada símbolo literal se define la posición de la zona de tolerancia, el valor absoluto del signo de la desviación fundamental, como la desviación superior ES, y para las posiciones AH la desviación inferior EI, y para las posiciones J a ZC se determina mediante fórmulas empíricas, cuyos resultados se obtienen en tabla. La otra desviación se produce de la desviación fundamental. Ver la tabla sumando y restando el valor absoluto de la tolerancia IT con respecto a las relaciones algebraicas. Entonces aquí tenemos unas ecuaciones como I es igual a S menos IT, o ES es igual a I más IT. Observación: excepto las posiciones J, JS y K, los valores de desviaciones fundamentales son independientes de la calidad de tolerancia elegida y corresponden con la posición más próxima a la línea de 0. Aquí estaría una tabla de tolerancias, ¿ok? Para donde tenemos las letras, por las letras, y tenemos en este caso si la desviación es superior para este rango, y aquí la desviación inferior EI para las letras desde la J en adelante. Y tenemos los diámetros agrupados por rango, ¿ok? Por grupo. Y entonces con el diámetro buscaríamos nuestra letra, y aquí estaría el rango de la tolerancia, la desviación en este caso superior, y eso habría que combinarlo con la IT, ¿okay? Más adelante muestro unos ejemplos de cómo se utilizan los posibles casos, pero por eso no calculamos las amplitudes de las tolerancias, porque las tablas ya las tienen definidas. Igualmente pasaría para los agujeros, pero en este caso con letras mayúsculas, y en todas las desviaciones también vamos a usar la mayúscula. Igualmente en la otra, las posiciones de A a la G se fijan por la diferencia superior, que es positiva, y en la diferencia H la inferior es 0 y la superior es igual a la tolerancia. Y en la J, JS es simétrica, y después de ahí para allá tenemos por debajo de la línea según sus calidades. ¿Okay? Entonces este es el procedimiento para ejes y para agujeros. ¿Okay? También tendríamos acá una tabla, esta sí es mucho más larga, la tengo en varias láminas, pero de la misma manera lo importante es conseguir la letra, o sea, si tenemos la letra de la tolerancia, y con eso calculamos ya sea la desviación inferior o superior según el rango de los
diámetros, ¿ok? Y si no, pues buscaríamos la amplitud de la tolerancia y con eso ubicaríamos una letra, ¿ok? Eso se puede hacer de las dos maneras. Aquí continúan las letras P, R, S hasta la U. Aquí sería B, X, Y, sí, según la letra mayúscula porque estamos en los agujeros. Y aquí hasta la ZC, ¿ok? Entonces eso serían todas las tablas de tolerancia que usaríamos. Entonces básicamente hasta el momento 3 tablas, una para la T, otra para el agujero y otra para el eje. Como indicamos en el dibujo, una medida con tolerancia de dimensión normalizada se designa con una medida nominal seguida del símbolo de la clase de la tolerancia requerida. Este símbolo está constituido por una letra representativa de la expresión fundamental, que son las letras de la tabla, y el grado de tolerancia, que son las IT. Entonces, por ejemplo, para este caso sería 40G8, donde G es obtenido de la tabla para los ejes y 8 es la IT de la tolerancia. Cuando sea necesario indicar los valores de las desviaciones para las medidas límites, la información adicional deberá escribirse entre paréntesis. Es decir, aquí podemos colocar también el 40G8, pero adicionalmente agregamos cuánto es la desviación inferior y superior. Y aquí inclusive ya se ha realizado la resta o la suma de las medidas y ya se colocan las medidas como que la medida menor y la medida mayor. Ajuste. Para un mecanismo funcione correctamente es necesario que las distintas piezas que lo componen estén acopladas entre sí en condiciones bien determinadas. Se entiende por ajuste la relación mecánica existente entre dos piezas cuando ellas acoplan entre sí. Una de ellas encaja en la otra y esta relación resulta con el juego o holgura, cuando las dos piezas pueden moverse entre sí con cierta facilidad, y el apriete cuando la verificación del encaje de las piezas ha quedado sin posibilidad de movimiento relativo entre ellas. Entonces el ajuste es la diferencia entre las medidas de las dos piezas que se van a acoplar antes del montaje, y según la tolerancia de las dos piezas, los ajustes pueden ser ajuste con juego móvil, que se define con una J, ajuste de apriete o fijo con la letra A, y el ajuste indeterminado, que es el que está en el medio. Es decir, como yo tengo dos medidas para el eje y dos medidas para el agujero, según el montaje que yo esté realizando puede quedar como móvil, es decir, por más que varían las dos medidas, siempre va a haber un espacio de holgura. El indeterminado es porque en algún momento me va a quedar por encima, en algún momento por debajo. Entonces no está definido si es apriete o si es fijo. Y para los casos de los fijos es porque el eje tiene una medida mayor que la del agujero, y esto se usa en montajes donde se hacen a presión, ¿ok? Pero también todo eso está debidamente calculado para poder calcular ese valor. Otra definición sería ajuste: es la diferencia antes del montaje entre las medidas de las dos piezas y eje agujero que han de quedar ensambladas. Las dos piezas deben tener una medida nominal común. Sí, esto se entiende de que si mi medida nominal por lo menos es 80, pues las dos deben estar alrededor de 80 arriba o abajo según el tipo de ajuste. Y se mide antes porque después que se haga el montaje, pues ya las dos van a quedar con una medida que se logre el ajuste. Una pieza se va a dilatar, otra se va a contraer, o una se dilata una parte, otra se contrae, hasta que consiguen una medida. Pero ya eso no se puede determinar por medición antes de los montajes, ¿ok? Piezas ajustadas son todas las piezas que forman un componente de ajuste. La pieza exterior o pieza hembra o agujero es la pieza que envuelve a las otras piezas ajustables, y la pieza interior o pieza macho, que se designa como eje, es la pieza ajustada envuelta por la otra pieza ajustable. La pieza intermedia es la medida ajustada situada entre el valor y la interior del ajuste formado por más de dos piezas ajustadas. Existen también los ajustes múltiples. Y el juego, la diferencia entre las medidas entre el montaje, el agujero y el eje. Cuando esta diferencia es positiva, es decir, cuando la medida del agujero es mayor que la medida del eje. Y apriete, diferencia entre las medidas antes del montaje del eje y el agujero, cuando esta diferencia es positiva, es decir, cuando la medida del eje es mayor que la medida del agujero, el eje es más grande que el agujero. Tolerancia de ajuste es la oscilación máxima del juego de apriete según el tipo de ajuste, y su valor viene determinado por la suma aritmética de las tolerancias de las piezas que componen el ajuste. Aquí tenemos, por lo menos, en este caso sería un ajuste con juego, ¿ok? Aquí sería con apriete o aprieto, son sinónimos, y aquí sería indeterminado porque en algún momento puede quedar más o menos apretado, o sí, está en una zona como de transición. Existe el ajuste con juego, se asegura siempre el juego entre las piezas que componen el ajuste, siendo móvil
a una respecto a la otra, y en la zona de tolerancia del agujero está situada completamente por encima de la zona de tolerancia del eje. Se utiliza siempre que las piezas que lo componen tengan a deslizarse o a girar dentro de la otra. Existe un juego mínimo, que es el ajuste del juego entre la diferencia positiva de la medida mínima del agujero y la medida máxima del eje, y existe un juego máximo, que es un ajuste con juego y la diferencia positiva entre la medida del agujero y la medida del eje, y se calcula como dm menos dm, o sea que sería el diámetro máximo del agujero y el diámetro menos el diámetro mínimo del eje. Aquí tenemos más ecuaciones para tolerancia de ajuste. La oscilación máxima entre el juego, es decir, la diferencia entre el juego máximo y el juego mínimo, y a su vez es igual a la suma aritmética de las tolerancias de las piezas que componen el ajuste. Y aquí tenemos más ecuaciones para calcular. La misma ecuación, pero con diferentes, se puede calcular de diferentes maneras, sustituyendo unas ecuaciones en otras. Para el apriete, de la misma manera, es el tipo de ajuste que asegura siempre el apriete entre las piezas que componen el ajuste, y las zonas de tolerancia del agujero están situadas completamente por debajo de la zona de tolerancia del eje. Este tipo de ajuste se elegirá en piezas que sea necesario asegurarse de que han de quedar íntimamente unidas entre sí, pudiendo necesitar o no es seguro contra un giro de deslizamiento. Tenemos también un apriete mínimo, que es el ajuste con apriete. Es la diferencia positiva entre la medida mínima del eje y la medida máxima del agujero antes del montaje de las piezas. Y apriete máximo, que es el ajuste con apriete, la diferencia positiva entre la medida máxima del eje y la medida mínima del agujero antes del montaje de las piezas. En este caso recuerden que como son apriete, son más grandes los ejes que los agujeros. También hay una tolerancia de ajuste TA, que es la oscilación máxima de aprieto, es decir, entre el apriete máximo y el apriete mínimo, y a su vez igual a la aritmética de las tolerancias de las piezas. Entonces sería como que la tolerancia del agujero más la tolerancia del eje, pero en forma aritmética, es decir, que las podemos sumar o restar según el signo que tengan. Ajuste con incierto indeterminado es el tipo de ajuste que puede dar lugar un juego de apriete entre las piezas que componen el ajuste. Las zonas de tolerancia del agujero y se solapan entre sí. Este tipo de ajuste se elige para piezas que sea necesario determinar bien su posición y que requieren efectuar montaje y desmontaje con relativamente frecuencia, como piñones intercambiables, poleas en sus ejes, entre otros. Para la elección acertada de este tipo de ajuste es necesario tener en cuenta principalmente la frecuencia de montaje y el desmontaje. Aquí vamos a hablar de un juego máximo, que es el ajuste incierto. Es la diferencia positiva entre la medida máxima del agujero y la mínima, que es J máximo, y el apriete máximo, que es el ajuste incierto, es la diferencia positiva entre la medida máxima del eje y la medida mínima. Es decir, según la condición que yo tenga, aquí está la fórmula de tolerancia también de la IT, y es la suma entre el juego máximo y el apriete máximo, a su vez igual a la suma aritmética de tolerancia que componen el ajuste. Entonces, en pocas palabras, según el sistema que yo tenga, algunos voy a tener apriete, en otros voy a tener ajuste. Voy a tener holgura, juego, holgura. Entonces, de los 4 posibles valores, o sea, de juego máximo, juego mínimo, apriete máximo, apriete mínimo, no siempre va a tener las 4, sino 2 de ellas, porque las otras van a dar negativas. Dado que existen 28 posiciones de tolerancia en el sistema de ajuste para el agujero y otras tantas para el eje, se podría combinar cada una de las posiciones de tolerancia con el agujero con las distintas posiciones de tolerancia del eje, y viceversa. Esto daría lugar a numerosas combinaciones, incluso muchas de ellas tendrían características similares. Para evitar este inconveniente, es decir, no puedo usar todas las letras del sistema de agujero con todas las del eje, sino que tenemos unos rangos para trabajar. Un sistema de ajustes de conjuntos sistemáticos de ajuste entre ejes y agujeros pertenecientes a un sistema de tolerancia que puede dar lugar a diversos juegos y aprietes. El comité ISO estableció 2 sistemas de ajuste denominados sistema de eje único o sistema de ajuste de agujero único. Un sistema de ajuste es un conjunto sistemático de ajuste entre los ejes y agujeros, resultando la combinación de determinadas zonas de tolerancia, que puede dar muchos juegos de apriete. Entonces, en el sistema de agujero único o agujero base, un conjunto de ajuste en el que los diferentes juegos o aprietes se obtienen asociando ejes con diferentes tolerancias a un agujero de tolerancia constante. También se llama el agujero base. Se define como un agujero cuya diferencia inferior es nula, es decir, la zona de tolerancia está en la posición H. Esto tiene una ventaja. Si alguna de las dos piezas, ya sea sistema eje base o agujero base, me va a asegurar de que una de las piezas va a estar en el rango de la tolerancia de las H, que tiene 0 en una de las desviaciones.
El sistema de ajuste del eje único o el eje base es un conjunto de ajustes en los que diferentes juegos de apriete se obtienen asociando agujeros con diferentes tolerancias a un eje de tolerancia constante y se elige cuya definición superior es nula, es decir, la zona de tolerancia está en la posición H. También existe el sistema de ajuste mixto, es un sistema de ajuste donde la posición del agujero del eje no son H ni H mayúscula ni H minúscula. Únicamente se utiliza este sistema cuando por algún motivo no se pueden utilizar los sistemas de agujero base ni eje base. Es decir, yo debo fijar alguna de las dos para que la oscilación se dé en la otra pieza. ¿Okay? Para un sistema de eje único, ¿okay? Siempre vamos a tener nuestro eje aquí coincidiendo con la línea 0 porque la H coincide con el 0. Conjunto sistemático de ajuste en el que los diferentes juegos de apriete se obtienen asociando ejes con la clase de tolerancia única de agujeros con diferentes clases de tolerancia. En el sistema internacional ISO, las tolerancias de ajuste en el eje base es el eje de diferencia superior nula y la diferencia inferior es negativa en la zona H. ¿Okay? Ahora, para agujero único o agujero base, es un conjunto sistemático de ajuste en el que los diferentes juegos y aprietes se obtienen asociando agujeros con la clase de tolerancia única de ejes de diferentes clases de tolerancia. Los sistemas internacionales de tolerancia de ajuste, el agujero base es el agujero de diferencia superior positiva y la diferencia inferior nula o zona H. Es decir, mi agujero siempre va a estar para ya sea juego determinado o fijo, voy a tener mi agujero en la base. ¿Cómo representar los ajustes? Los ajustes se definen simbólicamente indicando las tolerancias del agujero y por el eje por medio de cifras por medio de los símbolos ISO. Cuando se indican las cifras de tolerancia, la representación del ajuste puede realizarse asignando el elemento A o indicando con su número la marca B. Es decir, aquí tenemos el ejemplo, cuanto el calibre y tiene los rangos de tolerancia, tiene siempre la medida nominal. Y aquí tendríamos el segundo caso, ¿okay? Donde también estoy representando las dos piezas. ¿Okay? La cota 1 corresponde con el agujero y la cota 2 con el eje. Para no escribirlo así, se puede también indicar. Zona de tolerancia preferente. Dado que para cada grupo de diámetros nominales se pueden escoger un número elevado de zonas de tolerancia y de grados de calidad, según la norma UNE en 20286-1 de 1986, se restringe la zona a las reflejadas en la tabla. El superior tenemos eje e inferior agujero. Esto es lo que llamamos sistemas preferentes o semipreferentes. Es decir, cuando yo busco por lo menos para un H6, yo debería elegir un H7. O sea, para cada una de aquí hay un correspondiente. ¿Ok? Y en caso de que, o sea, las que están más oscuras son las preferentes y semipreferentes serían las que están más arriba o más abajo, las que no están como en negrita. Esas se llaman semipreferentes, pero siempre debo combinar una de estas con una de estas, que debería ser la, y muchas en la H por el sistema de eje base agujero base. ¿Okay? Elección de los ajustes y las tolerancias máximas compatibles para el correcto funcionamiento. Por ser más fácil y por lo tanto económico trabajar en superficies exteriores que las interiores, se elegirá un ajuste preferiblemente en el sistema de agujero base. Es decir, mi agujero lo fabrico en un tamaño y le doy como que los ajustes al eje. Hay excepciones que indican lo contrario, como cuando la pieza está normalizada o cuando la pieza es un árbol. La pieza es un árbol que se ajusta en distintas piezas de agujero. ¿Okay? Como norma de general de aplicación, al eje se le asigna una calidad inmediatamente inferior a la de cada agujero. Aquí tenemos una serie de combinaciones de cómo recomendaciones entre cuando es el agujero base, cómo debo combinar. ¿Okay? Sería como una guía. Aquí están las diferentes aplicaciones. Entonces esto serviría para yo no estar buscando entre una gran cantidad de combinaciones, sino que ya hay unas que están como establecidas y según el caso de aplicación que yo tenga, yo podría elegir una de acá. Ok, esto es una guía como práctica, ¿okay? Porque entre tanta tabla, tanto número uno, se puede perder al momento de seleccionar un ajuste. Tolerancia y calidad superficial. La tolerancia solo se refieren a los límites en las medidas, no al acabado superficial. No será posible una superficie con poca calidad conseguir una tolerancia fina. Es decir, si la pieza es muy tosca no le puedo dar un buen acabado, o sea, una buena tolerancia dimensional. Pero sí es posible, caso contrario, una tolerancia amplia sobre superficie de gran calidad. No obstante, ambos conceptos deberán ir relacionados como aconseja en la siguiente tabla. Yo posteriormente estaré subiendo una clase de tolerancias geométricas y una de acabado superficial. Entonces, para que se entienda, las tolerancias por lo menos de las
en estos rangos corresponden, o sea, tienen una concordancia con los acabados superficiales. Ok, por lo menos de la IT01 a la de IT04 iría de N1 a N4. Estos de aquí son designaciones de acabados superficiales. Ok, y así hay como una correspondencia por lo que se dijo de las calidades. Consignaciones de tolerancia en los dibujos, o sea, cómo los voy a dibujar. Se debe evitar todo el exceso de precisión y toda precisión inútil, es decir, en aquellas superficies que no llevan tolerancias no las debo indicar. Siempre que se pueda se va a adoptar mayor tolerancia para el agujero que para el eje. ¿Okay? En los dibujos de conjunto se debe consignar el símbolo de tolerancia del agujero antes que la del eje o bien en forma de quebrado. Pueden colocarse también marcas de las piezas que representan con el diámetro nominal correspondiente a su tolerancia siempre arriba del agujero. Las tolerancias de medidas lineales se tomarán con respecto a una base o un plano de referencia. La elección de esta base depende del funcionamiento de la pieza o si la pieza es exterior o interior. Cuando la acotación es en serie no se debe acotar las tolerancias porque existe peligro de producir piezas inútiles. ¿Okay? La separación entre centros de agujeros se le da una tolerancia del mismo valor con el signo igual delante que se acotará también a la distancia entre una cara de referencia y el centro de uno de los taladros. ¿Sí? Esto es como para posición de agujeros. ¿Okay? En la acotación entre agujeros, si la parte de un centro por el pasar al plano se toma como plano base de las medidas. Si el agujero tiene caras planas se pueden hacer coincidir con una de ellas en el plano base de medida. Eso sería como también los datos que vamos a ver en la parte de tolerancia geométrica. Si el plano base de las medidas se elige en una arista apropiada de la pieza, las tolerancias de todas las divisiones serán iguales entre sí. Las tolerancias angulares se acotan de igual forma que las lineales con grados, minutos y segundos en vez de micras. ¿Cómo verifico la tolerancia? Se realiza con calibre fijo de tipo pasa o no pasa. Esta es la herramienta que normalmente se utiliza para siempre estar chequeando la medida. ¿Okay? En interiores se llaman calibres tampón y en exteriores calibres de herradura. ¿Okay? Estas serían las dos herramientas utilizadas para ver si pasa o no pasa en el rango de tolerancia. Las tolerancias generales para dimensiones angulares lineales, excepto las de radios exteriores y altura de chaflán, se indican en las tablas. Yo puedo por norma también tener una designación F, M, C o B, que son generales, es decir, yo puedo establecer tolerancias generales en un dibujo y ahí se establecen los rangos. Cuando vayan de aplicarse tolerancias generales en el bloque de títulos con sus mediaciones deben de las figuras indicadas de la siguiente norma, la clase y la tolerancia. Ejemplo, para una norma ISO 27768 de clase M, que es clase media. ¿Okay? El empleo de tolerancia general representa una serie de ventajas, entre las cuales podemos destacar las siguientes. Primera, el dibujo permite identificar fácilmente aquellos elementos que pueden fabricarse según el procedimiento normal de fabricación. Ello facilita igualmente la gestión del sistema de calidad, reduciendo los niveles de inspección. B. Las restantes dimensiones afectadas por las tolerancias individuales serán en general correspondientes a los elementos cuya función exige tolerancia reducida y que en consecuencia pueden necesitar un esfuerzo especial de fabricación. Esto será de utilidad para la fabricación de la producción y facilitará el trabajo del servicio de control de calidad en el momento de analizar las necesidades de inspección. Todas estas ventajas no se obtienen plenamente más que cuando se está completamente seguro de que las tolerancias generales no serán rebasadas. Es decir, cuando la precisión habitual del taller en cuestión es igual o superior a las tolerancias generadas en el dibujo. Salvo indicación en contra, no se deben rechazarse automáticamente las piezas que una vez fabricadas excedan sus tolerancias generales, por la condición que no alteren la aptitud para su función en el diseño. Es decir, si tengo tolerancias generales y yo no puedo llegar, ya sé que no puedo llegar a esas, pues sería un trabajo que no podría realizar. En los elementos mecánicos tienen diferentes grados de ajuste y de tolerancia. En este caso pongo las tolerancias de rodamiento, que bajo la acción de la carga radial uno de los dos anillos del rodamiento en rotación tiene que tender a girar para evitar todo desgaste del asiento. Este deslizamiento debe ser impedido mediante el ajuste apropiado. Para el otro anillo elegiremos un ajuste que permita un desplazamiento axial sobre el asiento, reglaje de dilatación. Es decir, aquí tenemos según los diámetros y según el tipo de rodamiento, cuánto es la desviación inferior y superior, es decir, cómo sería el rango de tolerancia para los rodamientos, porque esto se utiliza mucho. Y siempre, si la parte de adentro es la que está rotando el rodamiento, el ajuste, por decir, el ajuste fuerte, el ajuste
iría en la parte de adentro. El ajuste va en la parte que va rotando, es decir, el ajuste de fijación. Y en el otro lado, pues como eso hay que desarmarlo, no lleva un ajuste normalmente de apriete, ¿ok? Sino que lleva un ajuste más que pueda entrar y salir. ¿Okay? Entonces aquí está para los diversos rodamientos. Hay tablas de tolerancia para lengüetas, chavetas, para tuercas, para diferentes elementos de unión o elementos mecánicos. Existen diferentes tablas. Aquí voy a colocar, por ejemplo, un ejemplo que se da el ajuste de 187 M9J7, indicar los siguientes valores y deberán expresarse en milímetros con 3 decimales. Bien, el diámetro máximo del agujero, diámetro mínimo, diámetro máximo y mínimo del eje, el juego máximo, juego mínimo, el apriete máximo y mínimo. Como dije, de los 4 finales, desde JM hasta M, solamente vamos a poder colocar 2, ¿ok? La solución, bueno, el diámetro nominal es 187, el agujero es un M9 porque es la mayúscula, ¿ok? Y el M con un rango de tolerancia de IT9 que indica el número, que es la desviación superior en la tabla, da que la desviación superior es menos 17 micras. Y de la tabla de las tolerancias de las clases tenemos que IT9 corresponde con 115 micras. Entonces aplicamos las ecuaciones, S es igual a dm menos dm, de ahí despejamos dm y nos quedaría que 187 menos 0,17. Recuerden que las micras las debemos dividir entre 1000 para sumarlas o restarlas a los diámetros, y eso me daría 186,983. Y también tenemos acá que la tolerancia es dm menos dm, vamos a despejar de allí y vamos a tener el diámetro mínimo del eje sería 186,983 menos 0.15 me da 186,868. Para el eje pues tenemos es un J7 y de igual manera buscamos para J con IT7 en la tabla y el diámetro correspondiente nos da menos 21 micras, que es la desviación inferior, y de la tabla IT7 da que es 46. Despejamos también de la ecuación de I y nos daría que el diámetro menor del eje es de 186,979, y despejando las otras cuestiones tenemos que el diámetro mayor es 187,025, y ahí buscaríamos JM que nos da 0,04 y J el juego menor nos da negativo, entonces no aplicamos ese, y el apriete mayor nos da 0,157 y el apriete menor nos da negativo. Entonces al final tenemos el juego máximo y el apriete máximo, ok, esos serían los valores que podemos calcular. Otra clase de ejemplos, por ejemplo, que nos dan el ajuste 12 M6 F5, que afirmaciones son correctas, haríamos el mismo procedimiento, ok, y nos daría que si fuego de tolerancia es de 0.37 no es correspondiente, y haciendo los cálculos daría la opción B que sí es correcta, al igual que la C y al igual que la D, ok. Entonces también hay una calculadora como esta que he puesto aquí que te permiten hacer los cálculos, okay. Voy a mostrarla simplemente, no voy a utilizarla, ¿ves? Aquí yo colocaría mi diámetro nominal, y si voy a entrar con las clases y la expresión límite, entonces coloco agujero de este lado, y por lo menos H7 en este caso tiene diámetro 10 y aquí tiene un H7 también, que es son los bases, ¿no? Los que están en la línea, y uno le da a calcular y automáticamente da la superior, la inferior, tolerancia, máximo, mínimo, ok, y el centro de la tolerancia. Entonces con esto pues en cierta forma no tendría que utilizar las tablas. Volviendo aquí a la presentación, tengo un ejemplo 3 que es un poco más complicado, ¿okay? Que dice determinar el ajuste existente entre la tapa del rodamiento, que es la marca 1, es decir, esto que está acá, y su alojamiento, que sería la base, esta carcasa aquí, ¿ok? Del rodamiento, y que debe estar comprendido entre un máximo de 0,05 milímetros y un mínimo de 0 milímetros. Se conoce que el aro interior presenta un ajuste comprendido entre 0 y 0,03. Esto no lo usaríamos porque esto es para calcular ya aquí en el eje el ajuste de acá del eje, ¿no? Pero sí el aro exterior, que debe ser montado con un ajuste comprendido entre 0 y 45. Ok, aquí me dan el número del rodamiento. Yo he puesto aquí la tabla del rodamiento, el cual me indica que el diámetro exterior es de 100, es decir, yo voy a trabajar con el aro exterior, un diámetro de 100. Aquí esta tapa tiene tornillo, esta línea indica que es una tapa atornillada,
Entonces, ¿dónde estaría el apriete? El apriete estaría en el eje porque aquí me indica que el eje está rotando. El aro interior va con apriete y el aro exterior va con holgura, porque al quitar la tapa yo puedo retirar el aro exterior o el rodamiento. ¿Ok? Este es un rodamiento de contacto angular. ¿Ok? Entonces usaríamos de la tabla que tenía allí de rodamiento de bola de contacto angular y ahí puedo, según el diámetro, conseguir los valores de la desviación. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, aquí está el ajuste. Yo no puedo ir directamente a la tapa y la carcasa, sino que tengo del rodamiento buscar el ajuste del alojamiento y después de ahí seguirme a la segunda parte. Entonces dice de la siguiente manera: por condiciones de funcionamiento, el ajuste entre las tapas de los rodamientos y sus alojamientos es un juego, ya que el montaje se realiza mediante tornillos y no precisa un ajuste fijo. Para calcular este ajuste hay que considerar previamente el que se produce entre el aro exterior del rodamiento y su alojamiento, es decir, la carcasa, porque condicionará la mecanización de la tapa, que es lo que nos están pidiendo, para que cumpla con las condiciones de diseño establecidas. En este caso, el aro exterior del rodamiento es el eje, sería nuestro eje, ¿ok? Aro exterior sería el eje, porque va metido en una carcasa. Para alojamiento y va a ser estacionario con respecto al giro de la carga y no necesitará ser montado con interferencia, porque lo que está rotando es el eje interior, la pista interna del rodamiento. Por lo que falta un mayor criterio, en este caso el juego para un diámetro nominal de 100 milímetros. Según las tablas, para el diámetro nominal establecido se tiene para la zona de tolerancia un aro de rodamiento de S y una desviación inferior de menos 15 micras, que es de las tablas de rodamiento, establecido en las condiciones del diseño para un JM de 45 micras y un JM, un juego mínimo de 0. Se tiene entonces, aplicando las ecuaciones, que vamos a llegar que la tolerancia de juego va a ser el juego máximo menos juego mínimo, que va a ser 45 menos 0, y eso va a ser mayor que la suma de las dos tolerancias, mayor o igual. Entonces sería T más 15, con lo que T vale 30, ¿ok? Por el 45, o sea, de resto 15 a 45 me da 30, por lo que se toma un IT6. El IT6 no es 30, pero es menor. Ok, entonces es para el alojamiento del aro exterior establecido en las condiciones de juego máximo y mínimo. Se tiene que JM de 45 menos DSI, ok, de la tolerancia menos la tolerancia, que en este caso es negativa, nos va a dar 8. Ok, entonces esto quiere decir que el diámetro nominal dado exige una posición de tolerancia en la zona normalizada para una tolerancia H. En este caso recuerden que es la que está pegada a la línea 0, porque la deflexión inferior incluso me está diciendo que es 0, y la solución sería un 100 H6, ¿okay? Con un juego máximo de 37 y un juego mínimo de 0, siendo H6 semipreferente. En pocas palabras, teóricamente aquí tengo el dibujo como para que se entienda un poco mejor. Las condiciones del problema me estaban dando esto, que yo tenía que tener una amplitud de juego máximo de 45 con una desviación de menos 15, que es la que corresponde al eje por ser el rodamiento. Ok, esta no la puedo establecer yo, sino que ya se obtiene de las tablas. Y me estaba dando que para una IT6 22, porque no existe 30 en la tabla. Ok, y me estaba quedando una holgura de 8 aquí que no debería dejar. Entonces, ¿qué hago? Quito este 8, bajo el 22 para acá y tengo desde menos 15 hasta 22. Por eso mi juego máximo pasó de ser 45, que el ejercicio me pedía, a ser un 37, porque no hay una clase de tolerancia que tenga 30 micras. Y entonces lo que hago es que me voy hacia abajo, ¿ok? Entonces por eso paso de este, es como que el teórico, y este es el que puedo seleccionar. Aquí tengo mi línea 0, aquí tengo, estas serían mis dimensiones para el eje y este es para el agujero. Entonces este es el caso hipotético y este es el caso ya solucionable, que corresponde con una H6. Luego que tengo esto, ahora sí me puedo ir a la tapa y el alojamiento. Estamos ahora en condiciones de calcular el ajuste pedido entre la tapa y su alojamiento, conocido que este tiene una tolerancia H6 para el diámetro nominal dado. Entonces empezamos a aplicar el mismo procedimiento, ¿ok? Y vamos a tomar una IT6 también, porque nos están dando que debe ser para este rango, ok, hasta 28, porque nos da 50, o sea la condición era que fuera 50 micras y ya tengo 22, entonces 50 menos 22 me da 28. Entonces buscamos allí, yo sé que mi ajuste va a ser un 100 porque es mi diámetro nominal, H6, y con 6 por ser 22 me estaba dando 28, ok, no tengo tampoco 28, me voy hacia debajo que es 22 y establezco condiciones de juego máximo y juego mínimo. Aquí tengo las 50 que me da de ejercicio, despejo, ok, y me estaría dando un valor de 6, ok. Entonces
con lo que ambas ecuaciones se tiene que es menos 6 y nos vamos a tabla con un H0, ¿ok? Para un H0 y es un IT6 es menos 22, entonces me va a quedar finalmente que yo lo que puedo colocar allí es un 100 H6 del agujero y H6 minúscula del eje con un juego máximo de 44. Entonces, ¿qué hice? Ya tenía establecido mi agujero, ahora recalculo el eje que es la tapa y no es el rodamiento. Y ellos me estaban pidiendo que fuera así, que tuviera 28 de amplitud, pero como esto tampoco existe en la AGT, ¿ok? Y yo debo ir pegado al 0, por eso cojo H, ¿ok? Porque no hay desviación aquí. Entonces me daba 50 que era el juego máximo. Como no puedo satisfacer esto y lo recalculo de esta manera, me da que mi juego máximo ahora es de 44. Al final del día voy a tener un ajuste de 100 H6, ¿ok? Y ya con esto concluye el ejercicio. Bueno, con esto termina la clase y los espero en un próximo video. Muchas gracias por su atención.